Bienvenidos de nuevo al canal, su lugar favorito para desentrañar misterios, descubrir lo inesperado y, bueno, a veces presenciar explosiones metafóricas, por supuesto. Aquí estoy, listo para llevarlos en un viaje increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene de todo, una tuba que explota, un héroe secreto que nadie sospechaba y, por supuesto, una buena dosis de secretos ocultos que están a punto de ser revelados. ¿Están listos? Yo sí. Antes de empezar, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias llenas de giros y sorpresas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras aventuras. Y confíen en mí, tenemos muchísimas planeadas. Vamos a darle caña. Bien, empecemos por el principio. ¿La tuba? Una tuba normal, dirían algunos. Pero, oh, qué equivocados estarían. Esta tuba en particular pertenecía a la Orquesta Municipal de Villa Esperanza, un pequeño pueblo conocido más por sus pasteles de manzana que por su música clásica. Y el tubista, nuestro protagonista secundario, se llamaba Don Filomeno, un hombre bonachón, con bigote poblado y una afición desmedida por el brillo para metales. Todo transcurría con normalidad, los ensayos seguían su curso, el director de orquesta, un hombre calvo y con aires de grandeza, se quejaba constantemente de la falta de pasión de los músicos, y los pasteles de manzana seguían siendo la atracción principal de Villa Esperanza. Hasta que... ¡Bum! Durante un ensayo especialmente tedioso de la Sinfonía número 5 de Beethoven, la tuba de Don Filomeno, de repente explotó. No una explosión catastrófica, como si fuera una bomba, pero sí una explosión lo suficientemente fuerte como para dejar a Don Filomeno cubierto de pedazos de metal y aterrorizar a la primera fila de violines. Imagínense la escena. El director de orquesta con la batuta a medio camino, la boca abierta y la cara blanca como el papel. Los violines chillando más fuerte que nunca, pero esta vez de susto, no de desafinación. Y Don Filomeno aturdido con un trozo de boquilla incrustado en el pelo. La pregunta obvia era, ¿cómo demonios explota una tuba? ¿Acaso Don Filomeno tenía algún enemigo secreto? ¿Era una conspiración de la competencia de pasteles de manzana? Las teorías conspirativas empezaron a florecer más rápido que las margaritas en primavera. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más extraña y mucho más fascinante. Resulta que la tuba de Don Filomeno no era una tuba cualquiera. Era una tuba modificada. Una tuba con un secreto. Aquí es donde entra en escena nuestro héroe secreto, Engin. Engin no era músico ni pastelero, ni siquiera residente de Villa Esperanza. Engin era un inventor, un genio incomprendido, un visionario que vivía en las montañas aledañas, obsesionado con la idea de combinar la música con la tecnología, y con un ligero problema de ego. Su laboratorio, una cabaña toscamente construida con vistas al valle, era un laberinto de cables, prototipos a medio terminar y extraños dispositivos que emitían zumbidos y parpadeaban con luces de colores. Años atrás, Engin había conocido a Don Filomeno en una feria del pueblo. Engin, buscando a alguien que probara su última invención, la tuba sónica amplificada 3000, una tuba capaz de generar ondas sónicas tan potentes que podrían, teóricamente, derribar un edificio. El prototipo original, guardado celosamente en una esquina del laboratorio de Engin, parecía más un cruce entre un instrumento musical y un reactor nuclear en miniatura. Tubos intrincados serpenteaban alrededor del cuerpo principal de la tuba, conectados a un panel de control repleto de diales y botones. Don Filomeno, siempre dispuesto a probar cosas nuevas, aceptó ser el conejillo de Indias de Engin. Don Filomeno, en el fondo, veía esta colaboración como una oportunidad de escapar de la monotonía musical y, quizás, dejar su huella en la historia de Villa Esperanza. Engin modificó la tuba de Don Filomeno incorporando un intrincado sistema de circuitos, baterías y, al parecer, un pequeño reactor nuclear de bolsillo. La idea era que al tocar ciertas notas, la tuba generaría ondas sónicas de una intensidad inaudita. Engin imaginaba conciertos donde la música resonaría con una fuerza nunca antes experimentada, donde las vibraciones se sentirían en los huesos y la audiencia se transportaría a otra dimensión. Para Don Filomeno, la promesa era simplemente sonar más fuerte, añadir un toque de modernidad a las anticuadas melodías de la orquesta municipal. El problema era que Engin, en su afán por crear la tuba más poderosa del mundo, había descuidado un pequeño detalle, la seguridad. Nunca probó la tuba a su máxima potencia, confiando en sus cálculos teóricos,
que, como suele pasar con los genios incomprendidos, eran ligeramente optimistas. Sus pruebas preliminares se limitaban a explosiones controladas en el bosque, que más de una vez habían asustado a los ciervos y enfurecido a los vecinos que vivían al pie de la montaña. Así que, volviendo a la explosión. Durante el ensayo de la Sinfonía número 5, don Filomeno, aburrido y harto de la repetición, decidió improvisar un poco. Sin darse cuenta, tocó una combinación de notas que activó el sistema sónico amplificado al máximo. La tuba, incapaz de soportar la energía generada, simplemente reventó. La explosión, aunque no destructiva a gran escala, liberó una onda de energía sónica que hizo vibrar las ventanas de la sala de ensayos y desató el pánico generalizado. Después del caos inicial, la gente empezó a atar cabos. Recordaron a don Filomeno reunirse en secreto con un hombre extraño en las montañas. Recordaron ruidos extraños provenientes del taller de don Filomeno por las noches. Y por supuesto, recordaron la explosión, que resonó por todo el pueblo. Los rumores, alimentados por la imaginación desbordada de los habitantes de Villa Esperanza, crecieron exponencialmente. Algunos decían que don Filomeno estaba experimentando con brujería, otros que se había unido a una secta secreta de músicos radicales. La policía investigó e interrogó a don Filomeno y finalmente encontró a Engin escondido en su laboratorio en las montañas, rodeado de diagramas, cables y una cantidad alarmante de bebidas energéticas. La cabaña de Engin parecía un cruce entre un taller de electrónica y un búnker antiatómico. Engin confesó todo, explicando su invención y su deseo de revolucionar el mundo de la música. Relató con entusiasmo sus planes para la tuba sónica amplificada 3000, desde conciertos masivos hasta aplicaciones militares. Pero aquí viene el giro inesperado. En lugar de arrestar a Engin por poner en peligro la vida de don Filomeno y de toda la orquesta, el alcalde de Villa Esperanza, un hombre con una visión para los negocios más allá de los pasteles de manzana, vio una oportunidad. Don Prudencio, el alcalde, era un hombre de ideas audaces y ambiciones desmedidas. Siempre había soñado con poner a Villa Esperanza en el mapa, y la tuba explosiva de Engin le parecía la oportunidad perfecta. El alcalde convenció a Engin de que en lugar de usar su tuba sónica para derribar edificios, la utilizara para atraer turistas. Convirtió la explosión de la tuba en una atracción turística. Crearon un espectáculo en el que don Filomeno, ahora famoso como el tubista explosivo, tocaba la tuba modificada y generaba pequeñas explosiones controladas al ritmo de la música. Engin, después de una intensa negociación con el alcalde, aceptó supervisar el espectáculo y asegurarse de que todo funcionara a la perfección. A cambio, recibiría el reconocimiento público que tanto anhelaba y una financiación generosa para sus futuros proyectos. Las medidas de seguridad, implementadas a regañadientes por Engin, incluían un campo de fuerza invisible que protegía a la audiencia de las explosiones y un sistema de control remoto que permitía a Engin desactivar la tuba en caso de emergencia. Don Filomeno, equipado con un traje ignífugo y un casco protector, se convirtió en la estrella del espectáculo. Villa Esperanza se convirtió en un destino turístico de primer orden. La gente venía de todas partes para presenciar el espectáculo de la tuba explosiva y, por supuesto, para probar los famosos pasteles de manzana. La fila para entrar al espectáculo se extendía por todo el pueblo, y los puestos de souvenirs vendían camisetas, tazas y hasta réplicas en miniatura de la tuba explosiva. Don Filomeno se convirtió en una estrella, firmando autógrafos y concediendo entrevistas a revistas especializadas. Engin recibió el reconocimiento que tanto anhelaba, apareciendo en programas de televisión y dando charlas sobre su innovadora invención. Y el alcalde se hizo aún más rico, utilizando los ingresos del turismo para construir nuevas infraestructuras y mejorar la calidad de vida en Villa Esperanza. ¿Y qué pasó con la Sinfonía número 5 de Beethoven? Bueno, nunca volvieron a tocarla. Pero a nadie le importó. Ahora tenían una tuba explosiva, y eso era mucho más emocionante. La orquesta municipal, antes condenada al olvido, se convirtió en la banda sonora del espectáculo, interpretando melodías adaptadas para acompañar las explosiones controladas. Pero, ¿dónde radica el acto heroico de Engin? Si bien su invención causó caos y casi lesiona a don Filomeno, su genio, aunque un poco alocado, fue la chispa que transformó Villa Esperanza. Su disposición a modificar su invención y usarla para el bien, aunque impulsada por el pragmatismo del alcalde, demuestra que incluso los héroes más inesperados pueden hacer del mundo un lugar mejor, a su manera peculiar. Engin, el inventor excéntrico, se convirtió en el héroe secreto,
no salvando el mundo de una amenaza global, sino salvando a un pueblo de la mediocridad musical y económica. Transformó la desgracia en fortuna, convirtiendo un accidente en una atracción turística de renombre mundial. Y así concluye nuestra historia de hoy. Una tuba que explota, un héroe secreto y un pueblo que encontró la fama gracias a una explosión. Una historia que nos enseña que a veces las mejores ideas surgen de los lugares más inesperados y que incluso los errores pueden convertirse en oportunidades si estamos dispuestos a ver el mundo con una perspectiva diferente. Espero que hayan disfrutado de este viaje tan peculiar como yo. Recuerden, la vida está llena de sorpresas, a veces explosivas, y los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles los puntos clave de este vídeo. Vimos cómo una tuba explota en un pueblo aburrido, revelando una invención secreta de un inventor excéntrico. Descubrimos que este inventor, Engin, se convierte en un héroe secreto al ayudar a transformar el pueblo y crear una atracción turística única. Y aprendimos que incluso los errores pueden convertirse en oportunidades con la mentalidad correcta y una buena dosis de pasteles de manzana. Además, exploramos cómo la comunidad de Villa Esperanza, inicialmente asustada por el incidente, abrazó la idea innovadora y la transformó en una fuente de prosperidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura. Espero que se hayan reído, sorprendido y sobre todo, entretenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se imaginaban que una tuba podría explotar de esa manera? ¿Y qué opinan de Engin como héroe secreto? ¿Creen que el alcalde hizo bien al aprovechar la situación para atraer turistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. No sean tímidos. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un me gusta. Ayuda mucho al canal y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias extrañas y los finales felices. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Prometo que tendremos más historias increíbles, más misterios por resolver y, quién sabe, quizás alguna que otra explosión, metafórica, claro. Hasta la próxima, aventureros. Recuerden, nunca subestimen el poder de una tuba explosiva y un buen pastel de manzana. Adiós.